Buenos días, alumnos. Soy el docente Cristian Peña Girón, encargado del curso de álgebra para primero y segundo año de secundaria. En esta ocasión vamos a ver el tema expresiones algebraicas polinomios, ¿cierto? Este tema es un poco extenso, vamos a tratar de darles los temas, los conceptos más rápidos posibles para que ustedes entiendan. Vamos a ver primero lo que es un monomio y lo que es un polinomio, ¿cierto? Entonces, un monomio es un término algebraico de exponentes enteros y positivos para todas sus variables, ¿cierto? Entonces, tenemos este ejemplo, tenemos x elevado al cubo por y elevado a la cuarta, tenemos x a la quinta, y elevado al cubo, z a la quinta, y tenemos este otro ejemplo, x a la cuarta, y al cubo, z a la sexta. ¿Estos ejemplos cumplen el concepto que les he dicho? Sí, claro, porque todos estos exponentes son enteros y positivos. Entonces vamos a colocar que sí son monomios, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, ahora, los otros ejemplos tenemos x elevado al cuadrado sobre y elevado al cubo, tenemos x a la cuarta por y elevado al 1/2, y tenemos x a la sexta y al cuadrado raíz cúbica de z. Estos ejemplos que les he dicho, alumnos, ¿cumplen con el concepto que les he dicho de monomio? ¿Sí? ¿No? No cumplen. Claro, ¿por qué? Porque aquí tenemos un exponente que es una fracción y tenemos también una variable que es raíz cúbica. Entonces no cumplen, no son ejemplos de monomio, ¿cierto? ¿Quedó bien claro, de acuerdo, chicos? Que un monomio es un término algebraico cuyos exponentes son enteros y positivos en todas las variables, ¿cierto? Ahora vamos a ver lo que es un polinomio. El polinomio es una suma limitada de monomios no semejantes. ¿Qué quiere decir esto? Que un polinomio va a ser varios monomios, ejemplo, pero esos monomios no tienen que ser semejantes, ¿cierto? Entonces tenemos 6, en el primer ejemplo tenemos 6x a la cuarta y al cuadrado menos 5 por x elevado al cuadrado más 3 por x elevado al cubo más y elevado a la cuarta. Entonces, ¿qué tenemos aquí, cierto? Aquí tenemos un monomio, otro monomio, otro monomio y otro monomio. Entonces, ¿qué se cumple aquí? Que este es un polinomio de 4 monomios, ¿cierto? Vamos a ver el segundo ejemplo. Tenemos 3x al cuadrado y al cubo por z menos 5 por x elevado al cubo por y elevado a la quinta más 3 por y elevado a la cuarta, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí un primer monomio, ¿cierto? Otro monomio y otro monomio. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que este es un polinomio que consta de 3 monomios. Muy bien. Ahora, tenemos que aprender a diferenciar, alumnos, de lo que es el concepto, para saber diferenciar lo que es un término algebraico y lo que es término semejante, ¿cierto? Vamos a ver primero lo que es el término algebraico. El término algebraico, el concepto es que es una expresión que tiene dos partes. ¿Cuáles son esas partes? Es una parte constante y una parte variable, ¿de acuerdo, chicos? Tenemos este ejemplo. Tenemos 7 por 7, x a la quinta y a la sexta. ¿Cuál es la parte constante de ese ejemplo? La parte constante de ese ejemplo es 7, ahí como lo hemos puesto, y la parte variable de esas variables son las variables. La parte variable es x a la quinta y a la sexta. ¿Por qué? Porque esa parte consta de la variable x y la variable y, ¿cierto? Ahora, lo que debemos saber muy bien, alumnos, que una parte constante puede ser 7, 3 menos 8 y 7 quintos. ¿Qué puede ser? Puede ser un número entero positivo, puede ser un número entero negativo y puede ser una fracción. Entonces, eso es lo que es puede ser una parte constante. Recuérdelo bien, chicos, así como dice. Y la parte variable se representa por letras siempre, se representa por variables x, y, z. También puede ser a, b y c, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que saber, lo que es un término algebraico, alumno, ¿cierto? Ahora, vamos a ver términos semejantes. Nos dice que 3 por x elevado a la cuarta y elevado a la quinta es semejante con menos 2x elevado a la cuarta y con y elevado a la quinta. Pero ¿cuál es el concepto de términos semejantes? Que tienen la misma parte variable. Entonces, ¿sí tienen la misma parte variable, de acuerdo, chicos, aquí? Estos dos ejemplos. Sí, cierto, tienen la misma parte variable. ¿Cuál es la misma parte variable? X elevado a la cuarta y y elevado a la quinta. Aquí, x elevado a la cuarta y a la quinta. Entonces ya tenemos los conceptos bien diferenciados. Que término algebraico es diferente de término semejante. Ya hemos visto esos conceptos. Ahora, vamos a ver los grados. El grado es una característica de los polinomios y monomios y está relacionado con los exponentes de las variables. Y tenemos dos grados. Ejemplo, tenemos grado
relativo y tenemos grado absoluto. Polinomio y un monomio tienen grado relativo y grado absoluto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver los grados, ¿cierto? Chicos, vamos a ver, grado relativo de un monomio se expresa como GR. El grado relativo de un monomio es el exponente de la variable indicada, ¿cierto? Entonces nos dan este ejemplo, nos dicen que el monomio que está afectado por x, y y z es igual a 4 por x elevado a la cuarta, y a la quinta y z a la octava, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos pide este ejemplo? Hallar el grado relativo de x, el grado relativo de y y el grado relativo de z. Entonces, ¿cuál es el grado relativo de x? Es el exponente de la variable x. ¿Cuál es el único exponente de la variable x que está? Es 4, ¿cierto, chicos? Muy bien. ¿Cuál es el grado relativo de y? ¿Cuál es el exponente de y? Es 5, es el único que está ahí, ¿cierto? ¿Y cuál es el grado relativo de z? Él es el exponente de la variable z, ¿cierto? Entonces, grado relativo de z es 8. Muy bien. Ahora vamos a ver, alumnos, el grado absoluto de un monomio. El grado absoluto de un monomio se representa como GA, es la suma de los exponentes de las variables. Ejemplo, es la suma de los exponentes de la variable. Acuérdense, tenemos el monomio que está afectado por x, y y z, es igual a 7 elevado al cubo, x elevado al cubo, y a la quinta, y z a la séptima. Entonces, ¿qué nos dice el concepto? Es la suma de los exponentes de variables. ¿Cuál es el exponente de x? El exponente de x es 3, el exponente de y es 5 y el exponente de z es 7. Entonces, el grado absoluto es la suma de esos 3 más 5 más 7, ¿cuánto es? El grado absoluto es, la suma de esos es 15, ¿de acuerdo? Es 15, chicos. Muy bien. Así hallamos el grado absoluto de un monomio. Ahora vamos a ver el grado relativo de un polinomio. El grado relativo de un polinomio también se expresa como GR, pero esto es diferente. Acuérdense de ese concepto. Es el mayor exponente de la variable indicada. Es el mayor exponente de la variable indicada. Puede ser la variable indicada x, puede ser la variable indicada y, ¿cierto? Entonces tenemos este ejemplo. Nos dicen que el polinomio de x que está afectado por x y y es igual a 2 elevado a la x a la cuarta por y elevado al cuadrado más 6 por x elevado al cubo por y elevado a la quinta más 7 por x elevado a la séptima. ¿Cuál es el mayor? ¿Cuáles son los exponentes de la variable x? Tenemos x a la cuarta y tenemos x al cubo y tenemos x a la séptima, ¿cierto? ¿Y cuál es el mayor exponente de estas variables indicadas, ¿cierto? El mayor exponente es 7. Entonces, el grado relativo de x en un polinomio es 7, chicos, ¿cierto? Ahora, el grado relativo de y. ¿Qué tenemos en y? Tenemos la variable y, tenemos y al cuadrado y y a la quinta. ¿Y cuál es el mayor exponente de esa variable indicada y? ¿Cuál es el mayor exponente? 5. Entonces, el grado relativo de y, chicos, es 5. Muy bien. Ahora vamos a ver el grado absoluto de un polinomio, chicos. El grado absoluto se representa como GA. Está dado por el monomio de mayor grado, chicos. Entonces, nos dan ese ejemplo, el monomio de mayor grado. Ejemplo, en un polinomio hay varios monomios y vamos a calcular el grado de cada monomio, ¿cierto? Entonces tenemos polinomio que está afectado por x y y es igual a 4 elevado a la x al cubo por y elevado al cuadrado menos 2 por x elevado al cuadrado por y elevado a la quinta más 6 por x elevado a la cuarta y y elevado a la sexta. Vamos a sumar los exponentes de cada monomio, ¿cierto? Aquí tenemos x al cubo y al cuadrado, sumamos los exponentes. ¿Cuánto es el grado de ese monomio? 3 más 2 es 5, ¿cierto? Ahora, tenemos aquí en el otro monomio x al cuadrado y a la quinta, sumamos los exponentes y hallamos su grado. 2 más 5 es grado 7, ¿cierto? Y tenemos x a la cuarta por y a la sexta, ¿cierto? Sumamos los exponentes, hallamos el grado del monomio, 10, ¿cierto? Entonces, el grado absoluto de un polinomio nos dice que está dado por el monomio de mayor grado. ¿Cuál es el mayor aquí? ¿Es grado 5, grado 7 o grado 10? Es grado 10. Entonces, el grado absoluto de ese polinomio, chicos, es 10. Muy bien. Hasta el momento vamos viendo lo que hemos visto: el grado relativo, el grado absoluto, el monomio, el polinomio, la diferencia entre término algebraico y término semejante. Ahora vamos a ver lo que es polinomios especiales, chicos. Ahora vamos a ver un polinomio ordenado. ¿Qué nos dice el concepto de un polinomio ordenado? Que es donde los exponentes van aumentando o disminuyendo, ¿cierto?
Ahora tenemos este ejemplo. Tenemos el polinomio P es afectado por X y Y. Tenemos X elevado a la 16 menos 2 por X elevado a la 10 más X elevado al cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que este polinomio está ordenado, pero está disminuyendo. Tiene 16, del exponente 16 pasa al exponente 10 y del exponente 10 pasa al exponente 2 y después al término en n. Entonces es un polinomio ordenado descendentemente. Disminuye, es descendentemente. Ahora tenemos el otro polinomio. Tenemos Q afectado por XY y tenemos que 2 es igual a 2 más X elevado a la cuarta más 5 por X elevado a la séptima más X elevado a la 10, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Alumnos, que va aumentando, ejemplo, del exponente 4 pasó al exponente 7 y el exponente 10. Entonces, está ordenado, entonces es un polinomio ordenado, aumenta, ¿cierto? Aumenta los exponentes ascendentemente, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Ahora vamos a ver lo que es el concepto de un polinomio completo, ¿cierto? El polinomio completo es donde aparecen los exponentes de la variable desde el mayor hasta el término independiente. ¿Qué quiere decir cuando está el polinomio completo? Que aparecen todos los exponentes, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos este polinomio de x, está afectado por la variable x, es igual a 6 por x elevado al cuadrado, más 2x, más 3 por x elevado al cubo, más 5, ¿cierto? Que nos damos cuenta que está afectado, tiene todos los exponentes, exponente 2, 1, exponente al cubo y su término independiente. ¿Y cuántos términos consta ese polinomio completo? Consta de 4 términos, ¿de acuerdo? 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Ahora vamos a ver este otro ejemplo. Tenemos el polinomio Q, que está afectado por la variable x, es igual a 2 más x más 3 por x al cuadrado, más 5 por x al cubo, más 4 por x elevado a la cuarta, ¿cierto? Tiene todos los exponentes, exponente 1, exponente 2, exponente 3, exponente 4, entonces, y su término independiente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos términos cuenta? 1, 2, 3, 4, 5. Esto es un polinomio completo de 5 términos. Y debemos ver una propiedad, alumnos, ¿cierto? La propiedad es que cuando tenemos un número de términos es igual al grado más 1, ¿de acuerdo? Ahora, el polinomio homogéneo ¿qué es? Es donde todos los términos tienen el mismo grado absoluto, ¿cierto? Entonces, el polinomio de x, el polinomio que está afectado por x y y es igual a 2 por x elevado a la cuarta por y al cuadrado, más 3 por x al cubo, y al cubo, más y a la sexta, ¿cierto? Entonces vamos a hallar el grado de cada monomio. Sumamos los exponentes, 4 más 2, ¿cuánto es? Es 6, ¿cierto? Del monomio. Vamos a hacer otro monomio, la suma 3 más 3, 6, ¿cierto? Y tenemos el grado el del monomio, es 6, ¿cierto? Entonces, tenemos que el grado de esos monomios es 6. Entonces, eso nos dice que es un polinomio homogéneo. Y tenemos por último el polinomio idénticamente nulo, es donde para cualquier valor de la variable es 0. Si tenemos que P afectado a x es igual a 0 por x elevado al cubo, más 0 elevado a la x al cuadrado, más 0x más 0, entonces se cumple que P, que está afectado por la variable x, es igual a 0. Les doy este ejemplo, ¿cierto? Tenemos que el polinomio que está afectado por x es igual a por x elevado a la cuarta, más b por x, más c. Nos dice que es un polinomio idénticamente nulo, entonces cumple que a es igual a 0, que b es igual a 0 y que c es igual a 0, chicos. Entonces chicos, muy bien. Entonces, aquí que hemos visto en esta clase de 3 días de expresiones algebraicas, hemos visto la diferencia entre monomio, su concepto, hemos visto polinomio, su concepto, hemos visto que término algebraico y términos semejantes es muy diferente. Por ejemplo, término algebraico tiene su concepto y términos semejantes tiene su concepto. Aquí hemos dicho que el grado relativo de un monomio es diferente al grado relativo de un polinomio. El grado absoluto de un monomio es diferente del grado absoluto de un polinomio, ¿de acuerdo? Y también hemos visto tratado de poner los ejemplos más claros para lo que es polinomios especiales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia, chicos? Cuando yo les deje un ejercicio, ya saben lo que es el monomio.
que es un término algebraico que tiene exponentes enteros y positivos. Un polinomio que es la suma de esos, el polinomio es la suma de esos monomios, ¿cierto? Entonces, y término algebraico tiene una parte constante, una parte variable, y los términos semejantes tienen la misma parte variable. Muy bien, chicos. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.